Bueno, amigos del canal, hoy les vengo a hablar sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de la materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el NADPH y el ATP las principales moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. La vida de nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan en este medio acuático las algas, las cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, las bacterias verdes del azufre. Y en el medio terrestre las plantas que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica, imprescindible para la construcción de los seres vivos. Partiendo de la luz y la materia inorgánica, de hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono. Y luego están los fotoautótrofos. Estos organismos tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis para tener en cuenta, bajo esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la quimiosíntesis y fijan el CO2 atmosférico. En la actualidad se diferencian dos tipos de procesos fotosintéticos, que son fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La primera de las modalidades es la propia de las plantas superiores, las algas y las cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y como consecuencia se desprende de oxígeno. La fotorrespiración. Este proceso implica el cierre de los estomas de las hojas como medida preventiva ante la posible pérdida de agua. Se sobreviene cuando el ambiente es cálido y seco. Es entonces cuando el oxígeno generado en el proceso fotosintético comienza a alcanzar altas concentraciones. Cuando existe abundante dióxido de carbono, la enzima rubisco, mediante su actividad como carboxilasa, introducen el compuesto químico en el ciclo de Calvin con gran eficacia. Pero cuando la concentración de dióxido de carbono en la hoja es considerable, inferior en comparación a la de oxígeno, la misma enzima es la encargada de catalizar la reacción del rubisco con el oxígeno mediante su actividad como oxigenasa en lugar del dióxido de carbono. Esta reacción es considerada la primera fase del proceso fotorrespiratorio, en el que los glúcidos se oxidan a dióxido de carbono y agua en presencia de luz. Además, este proceso supone una pérdida energética notable al no generarse ni NADPH ni ATP, principales rasgos que los diferencia de la respiración mitocondrial. Por último, los pigmentos fotosintéticos y la absorción de luz. Y los pigmentos fotosintéticos son lípidos unidos a proteínas presentes en algunas membranas plasmáticas y que se caracterizan por presentar alternancia de enlaces sencillos con enlaces dobles. Esto se relaciona con su propia capacidad de aprovechamiento de la luz para iniciar reacciones químicas y con poseer color propio. En plantas, estos pigmentos son las clorofilas y los carotenoides. En las cianobacterias y en algas rojas también existe ficocianina y ficoeritrina, y finalmente en las bacterias fotosintéticas está la bacterioclorofila. Es importante recordar que en los pigmentos de las plantas hay ciertos procesos por el cual se pueden separar estos. Por ejemplo, mediante las cromatografías, ya sea cromatografías en capa fina o en columna, donde se aplican métodos para la separación de estos pigmentos
y luego se miden las distancias que recorren estos pigmentos por las placas donde se miden. Y bueno, esto sería todo el video de hoy y les agradezco si se suscriben al canal. Muchas gracias.